Esta es la asamblea nocturna y lo que van a escuchar en este especial no son cuentos de regalos y alegría. Son 6 historias, 6 testimonios que llegaron a mi correo, escritos por manos temblorosas que aún recuerdan el frío que trae la Navidad cuando otro, decide hacer su visita. Olviden la chimenea cálida y los villancicos alegres. Aquí, en la oscuridad de la Nochebuena, los espíritus no siempre vienen en son de paz. A veces, solo buscan compañía. O algo mucho, mucho peor. Bienvenidos, mi comunidad de la asamblea. Les traigo este especial Nochebuena de terror navideño. ¿Listos para escuchar lo que realmente puede pasar cuando las campanas callan? La visita del árbol. Hola, lean. Soy Ana, asiduo oyente de la asamblea nocturna. Tu solicitud de historias paranormales navideñas me ha hecho decidirme a escribirte. Esto me ocurrió hace justo una década, cuando tenía 17 años, y cada diciembre la memoria regresa con una nitidez que hiela la sangre. No vivíamos en una casa antigua, sino en un apartamento nuevo en un 5º piso. La Navidad de 2013 fue especialmente dura. Mi abuelo, la piedra angular de la familia, había fallecido en otoño. Mi madre intentó mantener la tradición por pura inercia. Pusimos el árbol, un abeto artificial que guardábamos año tras año, y lo decoramos con los adornos de siempre. Pero el ambiente era gris. La estrella de la punta, una pieza vintage de vidrio soplado que mi abuelo adoraba, se veía opaca, como si también estuviera de luto. La noche del 24 de diciembre, después de una cena silenciosa, me retiré a mi habitación. Mis padres se quedaron en el salón, viendo la tele. Recuerdo que me dormí con la angustia agarrada al pecho. Me desperté pasadas las 3 de la madrugada. No fue un sonido lo que me sacó del sueño, sino un olor. Era el inconfundible aroma a pino fresco, a resina del bosque. Potente, embriagador. Pero nuestro árbol era de plástico. Me senté en la cama, confundida. La habitación estaba oscura, pero la rendija bajo la puerta dejaba pasar un tenue parpadeo de luces de colores. Las luces del árbol que no habíamos encendido. Salí de la cama con el corazón latiéndome en el oído. Al tocar el picaporte, noté que estaba helado, como si al otro lado hubiera una ventana abierta en pleno invierno. Abrí la puerta y el olor a pino se intensificó, mezclado con otro más sutil, a tierra húmeda y a la colonia barata que usaba mi abuelo, Old Spice. El salón era un paisaje de sombras danzantes. El árbol, nuestro árbol artificial, estaba vivo. Sus ramas, antes rígidas, se movían con suavidad, como acunadas por una brisa inexistente. Las luces multicolores se encendían y apagaban con un ritmo lento, orgánico, como la respiración de una bestia dormida. Y en el centro del tronco, la corteza de plástico se había abierto, mostrando una superficie oscura, húmeda, de la que emanaba un frío palpable. Pero lo peor no era el árbol. Lo peor era la figura sentada en el sillón de mi abuelo,
el que habíamos dejado vacío desde su muerte. Una silueta hecha de sombras y reflejos de luces navideñas, sin rasgos definidos, pero cuya postura, la forma de tener la cabeza ladeada, era exclusivamente suya. Y cantaba. Un susurro ronco que salía de todas partes a la vez, tarareando la melodía de Noche de Paz. Sentí un terror primario. Quería gritar, pero el aire se había solidificado en mis pulmones. Quería correr a la habitación de mis padres, pero mis pies parecían clavados en la moqueta que ahora sentía húmeda, como musgo. La figura en el sillón dejó de tararear y giró lentamente lo que debía ser su cabeza hacia mí. No vi ojos, solo un hundimiento más oscuro en la sombra. Entonces, el árbol reaccionó. Una de sus ramas, verde y flexible como un sauce, pero con agujas de plástico afiladas, se extendió hacia mí. No con violencia, sino con una lentitud terrible, deliberada. Escuché, en el susurro de las agujas rozando el aire, una voz que no era una voz. Ven a decorar el árbol, Anita, te extrañamos. La rama se enroscó alrededor de mi tobillo. Su tacto no era de plástico, sino de madera retorcida y fría como la tumba. Tiró de mí con una fuerza sobrenatural, arrastrándome centímetro a centímetro hacia el centro del salón, hacia ese tronco oscuro y húmedo que ahora percibía no como una grieta, sino como una puerta. Grité entonces. Un grito desgarrado que despertó a mis padres. Las luces de la habitación se encendieron de golpe. La rama se desvaneció, el aroma a pino se esfumó, el frío cesó. El árbol estaba quieto, apagado, inerte y artificial como siempre. Pero en el sillón de mi abuelo, el cojín donde habría estado sentada la figura, estaba hundido. Y en el aire, durante un segundo, flotó el débil aroma a Old Spice. Nunca más volvimos a poner ese árbol. Mi madre lo donó, pero la persona que lo recogió nos llamó al día siguiente, indignada, diciendo que olía a bosque podrido y que lo tiraría. Desde entonces, en Navidad solo ponemos un pequeño centro de mesa. Y cada vez que veo un árbol navideño cargado de adornos, en la quietud de la noche, me parece ver un temblor en sus ramas, como si algo en su interior anhelara salir o invitar a alguien a entrar. Quizás mi abuelo no quería irse. O quizás la Navidad abre puertas que no deberían ser abiertas y algunos espíritus no vienen a traer regalos, sino a reclamar compañía para la eterna noche silenciosa. Cuida de los tuyos, Lean. Y feliz, o al menos, tranquila Navidad a toda la comunidad de la asamblea. No uses el saco de los regalos. Lean, hermano, asambleísta hasta la médula. Necesito contarte esto ahora, antes de que sea demasiado tarde para alguien más. Mi historia no es vieja, es de esta Navidad de hace 3 días. Soy repartidor de una gran empresa de logística. Ya sabes, la de los trajes marrones. Esta temporada es un infierno, turnos de 16 horas y te vuelves medio zombie. El 20 de diciembre me asignaron una ruta en un barrio residencial antiguo, de esos con casas grandes y jardines.
La última entrega del día era un paquete extraño. No tenía remitente legible, solo una etiqueta de envío manual, escrita a mano con una caligrafía antigua y pulcra, dirigida a un señor K. Ringle en la dirección 25 de la calle Yule. El paquete era blando, como si contuviera tela, y olía a canela, a chimenea y a algo dulce y rancio, como fruta en conserva podrida. Llegué a la dirección pasada la medianoche. La casa era enorme, victoriana, pero descuidada. No había luces, ni decoración navideña. Solo oscuridad. Toqué el timbre sin esperar respuesta a esas horas. Para mi sorpresa, la pesada puerta de roble se abrió chirriando unos centímetros. No había nadie. Solo un frío intenso que salía de dentro. Desde el suelo, una voz áspera y profunda, como piedras rozándose, dijo: «Déjalo ahí». Asomé la vista y vi, en el oscuro vestíbulo, un saco enorme. No era de yute normal. Parecía hecho de una tela gruesa, roja y oscura, casi negra en la penumbra. Estaba abierto y dentro solo había oscuridad. Por protocolo, debía obtener un acuse de recibo. Dije: «Necesito una firma, señor». Hubo un silencio. Luego, la voz, ahora con un deje de impaciencia gélida, respondió desde algún lugar por encima de mí, aunque no vi a nadie: «Firma tú. Y déjame algo tuyo en el saco. Un recuerdo. Es la tradición». Me sobrecogió. Todo era demasiado extraño. Quería irme. Saqué mi PDA para marcar el paquete como rechazado, pero la pantalla se llenó de interferencias, mostrando solo la imagen distorsionada de un rostro barbudo y sonriente, con ojos que parecían pozos negros. Entonces, el saco se movió. Por sí solo. La abertura se giró hacia mí y sentí una succión no de aire, sino de algo más. Una atracción profunda, como si me jalaran el alma. Escuché, muy débilmente, sonidos que salían de su interior, suspiros, sollozos ahogados, el tintineo lejano de campanillas y risas. Risas forzadas, histéricas, de puro terror. Dejé el paquete al lado del saco y corrí. Corrí como si me persiguiera el diablo. En el vano de la puerta, justo antes de salir, una mano larga, pálida y con venas azuladas salió de la oscuridad y depositó algo dentro del saco. Era un juguete viejo, un soldadito de plomo, pero descolorido y cubierto de un polvo blanco como escarcha o como ceniza. El saco se cerró solo con un nudo que se formó como una serpiente y fue arrastrado hacia el interior de la casa, desapareciendo en la negrura. No he podido dormir desde entonces. Investigué. La dirección 25 de la calle Yule lleva décadas vacía, se quemó parcialmente en los años 50. No hay ningún señor K. Ringle. Pero encontré referencias en viejos periódicos digitalizados, desapariciones en vísperas navideñas, siempre de personas solitarias a lo largo de décadas. Los testimonios de vecinos, cuando los hay, hablan de ver a un hombre grande con un saco entrando en las casas, o simplemente de escuchar, en la noche más silenciosa,
el arrastre de algo pesado por el suelo, seguido de un único sollozo que se apaga. Ahora, cada vez que veo una representación de Santa Claus con su saco, me estremezco, porque sé que hay algo más, una versión torcida de esa leyenda. Un ser que no da, sino que toma, que no reparte alegría, sino que colecciona seres, almas, recuerdos, y usa la magia permeable de la Nochebuena, la que abre caminos entre lo real y lo imposible, para hacer su ronda. Su saco no está lleno de juguetes, lean. Está lleno de todo lo que ha robado a lo largo de los siglos, las esperanzas, los calores, las risas genuinas y las vidas de aquellos que estaban solos en Nochebuena. Y tiene espacio para más. Siempre tiene espacio para más. Si alguien llama a tu puerta en plena noche, con un saco al hombro y te pide que des algo, aunque lleve un traje rojo y una barba blanca, no mires a sus ojos. Y, por el amor de Dios, nunca metas la mano en su saco. Cuídate, lean. Y feliz Navidad, con las puertas bien cerradas. Suscríbete y dale like al video si te está gustando. Continuamos. El canto de los niños de la nieve. Estimado Lean, le escribo respecto a su convocatoria. Soy historiador y archivero en un pueblo pequeño de los Pirineos. Aquí, la Navidad está marcada por una leyenda antigua que la mayoría considera un simple cuento para asustar a los niños, la leyenda de los niños de la nieve. Se dice que en los inviernos particularmente crudos del siglo XIX, muchos pequeños perecían de frío. Sus espíritus, atrapados entre las ventiscas, solo pueden encontrar paz si alguien les ofrece el calor de un hogar en Nochebuena. Pero el año 2022, algo ocurrió que ha hecho que el pueblo entero mire al monte con terror. Todo comenzó el 23 de diciembre. Una nevada excepcional, la mayor en décadas, nos aisló por completo. Los caminos cortados. La electricidad intermitente. Yo me refugié en la vieja casa rectoral, anexa a la iglesia, donde guardo los archivos. Esa Nochebuena, la nieve acumulada era tan profunda que ahogaba todo sonido, creando un silencio antinatural, opresivo. Hacia las 11 de la noche, escuché algo que me heló la sangre, un coro de niños cantando un villancico. Pero no era alegre. Era lento, arrastrado, y las voces sonaban apagadas, como si vinieran desde el fondo de un pozo de nieve. La melodía era campana sobre campana, pero las palabras estaban cambiadas, campana sobre campana, y bajo la nevada, nuestros cuerpos yacen, sin cruz ni mirada. Miré por la ventana. El pueblo estaba a oscuras, sumido en un manto blanco. No había ni un alma en la calle. El canto, sin embargo, se hacía más claro, más cercano. Provenía del pequeño cementerio anexo a la iglesia, donde están enterradas muchas de las víctimas de aquellas nevadas del siglo XIX. Con una mezcla de temor y deber profesional, decidí documentar el fenómeno. Tomé mi teléfono para grabar audio, pero también para tener algo de luz. Abrí la puerta trasera que daba al cementerio.
El viento había cesado. La luna llena, reflejada en la nieve inmaculada, bañaba todo en una luz azulada espectral. Y allí los vi. No eran figuras completas. Eran hundimientos en la nieve con forma de niños pequeños, como si alguien hubiera presionado un molde en la capa blanca. Eran 5. Y se movían. La nieve se compactaba y hundía, formando pies, piernas, cabezas, avanzando lentamente hacia la puerta abierta de la iglesia, arrastrando esos surcos profundos. El canto emanaba de esos huecos en la nieve. No había bocas, ni caras, solo vacíos con forma humana que producían sonido. Uno de ellos, el más pequeño, se detuvo. El surco que era su cabeza giró hacia mí. Sentí un frío que no era del invierno, sino del alma, atravesarme. En el silencio mortal, esa voz infantil, pero gélida y sin inflexiones, susurró claramente: «Tengo frío, déjame entrar, a calentarme un poquito, nada más». Entonces vi que, detrás de ellos, en la nieve virgen del cementerio, no solo había sus huellas. Había otras. Muchas otras. Decenas de pequeños surcos que se levantaban de las tumbas sin lápida, la fosa común de los pobres. Todos empezaron a moverse, a avanzar lentamente hacia el pueblo, hacia las casas oscuras y cálidas. El pánico se apoderó de mí. Corrí dentro y cerré la puerta de golpe, echando el cerrojo. Me refugié en el sótano de los archivos, temblando, mientras el canto se filtraba por las rendijas, cada vez más fuerte, como si estuvieran justo al otro lado de la puerta. Escuché golpes suaves, como manitas ateridas golpeando la madera. Abrí, tenemos frío. Aquí es donde debo hacer una confesión, lean. Te mentí en mi primer borrador. Dije que te enviaba el archivo de audio. No puedo, porque no existe. O, más bien, ya no existe. Lo grabé, sí. Presioné el botón de registro y mantuve el teléfono en alto mientras esa cosa de nieve me hablaba. Al principio, en la pantalla, se veía el contador de segundos avanzando. Pero cuando esa voz susurró «déjame entrar», la pantalla se llenó de un brillo blanco, cegador, como si la nieve misma hubiera infectado el dispositivo. Luego, se apagó. Cuando todo pasó y revisé el teléfono al amanecer, no había ningún archivo de audio de esa noche. Ni en la memoria principal, ni en la tarjeta SD. Lo había sobrescrito todo el espacio disponible, con un único archivo corrupto, ilegible, de 0 bytes. Pero el teléfono, ahora frío como un témpano incluso enchufado, si había guardado algo. En la galería de fotos, había una sola imagen nueva. Era una foto completamente blanca, como tomada contra una pared de nieve. Pero si la mirabas fijamente, con el ángulo de luz correcto, parecían dibujarse, en un blanco ligeramente diferente, los contornos de pequeños rostros con la boca abierta en un grito silencioso. La borré de inmediato, pero a los pocos minutos volvía a aparecer. Tuve que formatear el teléfono por completo para librarme de ella. La pesadilla duró horas.
Hacia el amanecer, el canto se fue desvaneciendo, como si se alejaran. Cuando el valor suficiente me volvió, salí. La nieve del cementerio estaba impecable, sin un solo surco. Pero frente a la puerta de la iglesia y en los umbrales de varias casas del pueblo, había algo. Pequeñas figuras perfectamente talladas en nieve dura, como hielo. Figuras de niños, con detalles espeluznantes, rostros con expresiones de sollozo, manos extendidas suplicando. Y todas miraban hacia las puertas. La electricidad volvió al mediodía. Pronto supimos la noticia, en 7 casas del pueblo, todas donde se encontraron las figuras de nieve, alguien había muerto durante la noche. Personas mayores, en su mayoría, por lo que se diagnosticó como paro cardíaco debido al frío extremo. Pero todas las ventanas de esas casas estaban cerradas y la calefacción, aunque débil, funcionaba. Los médicos no encontraron explicación para la hipotermia extrema que presentaban los cuerpos. Pero yo la escuché. Y la tecnología, de alguna forma perversa, también la vio y la borró, como si ese fenómeno tuviera el poder de corroer no solo la carne, sino también la memoria digital. Así que no, Lean, no puedo enviarte la grabación. No existe. Solo existe en mi memoria un sonido que se repite cada vez que cierra los ojos en una noche silenciosa, ese coro fantasmal y el susurro final que no era una súplica, sino una orden gélida. Los niños de la nieve no buscan paz. Buscan reemplazos. Y en una nochebuena blanca y silenciosa, llaman a la puerta o simplemente se cuelan, robando el calor vital de los vivos para apaciguar su frío eterno, dejando tras de sí solo un vacío perfecto, una nieve impecable. Y un silencio digital que grita más fuerte que cualquier sonido. Tengan cuidado con lo que canta en Navidad. Alguien o algo podría estar cantando con usted. Y a veces, la evidencia más aterradora es la que no se puede guardar, solo se puede recordar y temer. Deja tu suscripción y tu like para apoyarnos a la comunidad de la Asamblea. Seguimos con más historias. El trineo de los ojos negros. Esta siguiente historia me llegó al correo de la Asamblea y el remitente, que firma solo como Clara, pide que no revele su ubicación exacta. Dice que desde que ocurrió esto, cada vez que huele a Glühwein o a castañas asadas, se le eriza la piel. Lean, asambleístas, les voy a contar lo que pasó en el mercadillo de Adviento de la plaza de mi ciudad. Era un lugar idílico, casetas de madera con luces, olor a pinabete, a vino caliente con especias y a galletas de jengibre recién horneadas. Yo trabajaba en una caseta que vendía figuras artesanales de cerámica, sobre todo ángeles y belenes. Justo enfrente había un tío vivo antiguo, de esos con caballos de madera despintados y música de organillo. Sonaba una melodía navideña distorsionada, un Stille Nacht en bucle que, al cabo de las horas, se volvía hipnótico y un poco perturbador. La tercera noche del mercadillo, noté algo raro en el tío vivo. Entre los caballos y los carruajes había una nueva figura. Un trineo. No
era brillante y alegre, sino de un rojo oscuro, casi granate, y la madera parecía vieja, agrietada. Sentado en él, había un muñeco que pretendía ser Papá Noel, pero su fabricación era extrañamente tosca. La cara de porcelana estaba descolorida, con una sonrisa pintada que les llegaba casi a las orejas. Y los ojos de cristal eran negros, sin pupilas, solo dos pozos oscuros que reflejaban las luces del mercadillo de una manera inquisitiva. La dueña del Tío Vivo, una mujer mayor llamada Frau Braun, parecía incómoda. No lo puse yo ahí, le oí decir a un ayudante. Apareció esta mañana. Y el motor no lo mueve, pero gira solo cuando quiere. Esa noche, pasada la medianoche, mientras recogía, vi que el Tío Vivo se ponía en marcha sin que nadie lo encendiera. Los caballos subían y bajaban con chirridos estridentes y el trineo rojo oscuro giraba y giraba, pero el muñeco sobre él no se movía. Se mantenía rígido, sentado, con esa sonrisa fija y esos ojos negros que, juro, me seguían a través de la multitud que ya se dispersaba. Al día siguiente ocurrió la primera desaparición. Un niño, Lucas, de unos 6 años, se separó de su madre junto a la caseta de los panes de azúcar. La madre solo apartó la vista un segundo para pagar. Cuando volvió a mirar, Lucas no estaba. Lo buscaron por todas partes. Yo, desde mi caseta, tenía una vista privilegiada. Y vi algo que nadie más pareció notar. Justo antes de que la madre gritara, el Tío Vivo se puso en marcha. Y en el trineo rojo, por un instante, no había un muñeco. Había una figura pequeña, rígida, vestida con el abrigo azul de Lucas. Parpadeé y volvía a ser el muñeco. Pero en el asiento ahora había un pequeño pan de azúcar roto por la mitad. El pánico se extendió. Cancelaron el mercadillo esa noche, pero a la siguiente, por presiones de los comerciantes, lo reabrieron. La policía no encontró nada, pero la atmósfera había cambiado. Las luces parecían más tenues, los olores dulces empezaban a oler a rancio, y la música del Tío Vivo sonaba aún más lenta y desafinada. La segunda desaparición fue una adolescente que trabajaba en la caseta de las velas. Se fue a buscar una caja al almacén, un cobertizo detrás del Tío Vivo, y nunca regresó. Esta vez, yo estaba mirando fijamente. Vi cómo, desde la oscuridad del cobertizo, salió una figura alta, encorvada, vestida con un pesado abrigo rojo y capucha. No caminaba, se deslizaba. Arrastraba un saco grande que dejaba un reguero oscuro en la nieve. Y justo cuando pasaba frente al Tío Vivo en movimiento, la luz de una bombilla parpadeante iluminó por un segundo lo que había bajo la capucha. No era un rostro. Era la cabeza de porcelana del muñeco, pero a escala humana, con esa sonrisa desquiciada y los ojos de cristal negro. Giró la cabeza hacia mí y un hilillo de serrín, como nieve sucia, cayó de su boca. Corrí a avisar, pero para cuando llegó la policía, no había rastro. Solo, frente a la caseta de las velas, había una vela encendida, clavada en la nieve,
derritiendo un hoyo perfecto y circular a su alrededor, como una marca, como una ofrenda. La última noche decidí espiar. Me escondí en mi caseta después de cerrar, con la persiana semiabierta. El mercadillo estaba desierto, solo las luces parpadeaban. Y entonces el tío Vivo arrancó. Pero esta vez no solo giraba. Los caballos de madera comenzaron a moverse de manera espasmódica, antinatural, como si intentaran desprenderse de sus postes. La música se convirtió en un gemido metálico, y el trineo rojo oscuro se detuvo frente al cobertizo del almacén. La puerta del cobertizo se abrió, y salieron todos los que habían desaparecido. Lucas, la chica de las velas, y otros dos que no se habían reportado, un anciano vagabundo y una turista. Caminaban en fila, con movimientos mecánicos, rígidos. Sus rostros estaban pálidos, cerosos, y sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, reflejando las luces como el cristal del muñeco. Y todos, tenían una sonrisa forzada, pintada, idéntica a la del muñeco del trineo. Subieron al tío Vivo, cada uno a un animal o carruaje diferente. Y entonces, la figura alta con el abrigo rojo y la cabeza de muñeco salió del cobertizo. Se subió al trineo. Y el tío Vivo comenzó a girar más y más rápido, con una velocidad imposible para su motor viejo, los caballos golpeando el aire con un sonido a madera quebrada, la música convertida en un chillido agudo. De los ojos negros del muñeco guía, comenzó a salir un humo oscuro y espeso, que olía a almendra quemada y a pino podrido. El humo envolvió el tío Vivo, y dentro de él, las figuras de los desaparecidos empezaron a fundirse. No a derretirse, sino a perder definición, como si se convirtieran en una arcilla gris, adoptando lentamente la forma tosca de nuevos muñecos, de nuevas figuras para el carrusel. Lucas se curvó sobre su caballo, transformándose en un duendecillo de rostro cruel. La chica de las velas se encogió, sus brazos extendiéndose para convertirse en las ramas de un árbol de Navidad de cerámica. Grité. No pude evitarlo. El tío Vivo se detuvo en seco. La cabeza del muñeco guía giró 180 grados sobre su cuello, con un crujido seco de yeso, y me miró. Su saco se abrió solo, y de su interior salió no regalos, sino un frío absoluto y el sonido de 1000 susurros pidiendo compañía. Corrí como nunca en mi vida. Al día siguiente, el mercadillo fue clausurado para siempre. El tío Vivo estaba allí, quieto y normal. Los caballos despintados, los carruajes. Y el trineo rojo oscuro, vacío. El muñeco había desaparecido. La policía encontró el cobertizo vacío, solo con montones de serrín y un olor persistente a almendra amarga. Lean, asambleístas, no se fíen de los puestos demasiado perfectos, ni de las tradiciones que parecen salidas de un cuento. A veces, el espíritu de la Navidad no es de dar, sino de sustituir. Y hay ferias en ciudades que no aparecen en los mapas, que no venden recuerdos, sino que los coleccionan.
Si ven un tío vivo antiguo con un trineo de un rojo demasiado oscuro, aléjense. Y si el muñeco que va en él les sonríe, miren sus ojos. Si son negros como el azabache y sienten que les siguen, huyan. Porque la próxima atracción del carrusel podrían ser ustedes. Los villancicos del Mar Muerto. Lean, hermano de micrófono. Asambleístas nocturnos. Les voy a hablar de la Navidad en el mar, donde no hay nieve, solo la sal del aire y la oscuridad infinita del agua. Yo era segundo de a bordo del Northern Star, un carguero que hacía la ruta del Báltico en diciembre. Ese año, una tormenta brutal nos desvió cientos de millas de la ruta hacia un sector de mar que las cartas náuticas antiguas marcaban con la palabra danesa Julet, muerte de Navidad. La Nochebuena, la tormenta amainó de repente, dejando una calma chicha antinatural. El mar estaba como un plato de aceite negro y el cielo, despejado, mostraba una luna llena enorme y rojiza, una luna de sangre fría. Fue entonces cuando lo vimos en el horizonte, un barco. No era moderno. Era un velero mercante, con sus mástiles altos y sus velas despegadas, aunque no soplaba ni una brisa. Estaba completamente iluminado, no con luces eléctricas, sino con lo que parecían miles de velas en sus portillos y cubierta, y con guirnaldas de lo que en la distancia parecían ser ramas de abeto. El capitán, por pura curiosidad náutica y tal vez por la extraña belleza del espectáculo, ordenó acercarnos. A través de los prismáticos, los detalles se volvieron nítidos y horribles. Las guirnaldas no eran de pino. Eran cadenas de algas secas y restos de redes de pesca, de las que colgaban conchas, caracoles y huesos de aves marinas. Y las luces no eran velas. Eran llamas azules, frías, que ardían sin consumir la madera podrida del barco. Se trataba del Sant Nicolaj, un nombre que se leía con pintura descascarada en el casco. Un barco fantasma del que se hablaba en las tabernas viejas, un barco de cargamento bendito que desapareció en 1893 llevando regalos para colonias remotas y que, según la leyenda, navega eternamente, repartiendo no juguetes, sino la visita de la Navidad pasada. Decidimos enviar un bote con 5 hombres a investigar. Yo iba en él. Al subir a la cubierta del Sant Nicolaj, el primer impacto fue el silencio. No había sonido de mar, de viento, nada. Solo el crujido de la madera bajo nuestros pies y un zumbido de baja frecuencia que hacía vibrar los dientes. Y el frío, un frío que calaba los huesos y olía a salmuera, a madera empapada y a una dulzura nauseabunda, como mazapán dejado al mar durante décadas. La cubierta estaba vacía. Las llamas azules bailaban silenciosas. Nos adentramos por una escotilla hacia lo que debía ser la bodega de carga. Al bajar, nuestras linternas iluminaron el cargamento. No había cajas. Había camas. Pequeñas literas de marinero, cientos, apiladas desde el suelo hasta el techo. Y en cada una había una figura. No eran esqueletos.
Parecían cuerpos momificados por el salitre, encogidos, con la piel como pergamino marrón. Todos vestían ropas de época, y todos, sin excepción, tenían una expresión de éxtasis o de risa congelada en el rostro, terrible y antinatural. Sus manos huesudas agarraban objetos, muñecas de trapo deshilachadas, trompos de madera carcomida, pequeños tambores con el parche roto. Regalos que nunca llegaron. Uno de nuestros hombres, el maquinista Hansen, tocó una de las muñecas. En ese instante, la momia a la que pertenecía giró la cabeza con un sonido a arena gruesa. Sus párpados secos se abrieron, revelando ojos blanquecinos como perlas lechosas. Y cantó. Una nota única, aguda y quebrada, de un villancico antiguo. Como un grifo abierto, todas las demás momias en la bodega giraron sus cabezas y abrieron sus bocas desdentadas, uniéndose en un coro espeluznante, discordante, de Gloria in excelsis Deo. El sonido no salía de sus gargantas, parecía vibrar desde la misma madera del barco, desde el aire salado. Corrimos despavoridos hacia la cubierta. Pero las escaleras que habíamos bajado habían cambiado. Se extendían más, se retorcían. El barco parecía reconfigurarse. Las llamas azules se agruparon, formando una figura alta en la cubierta principal, un hombre con ropas de capitán antiguo, con una barba hecha de algas y carámbanos. Su rostro era una máscara de cera derretida y conchas. Nos miró y sin mover los labios, una voz que era el gemido del casco y el susurro de la mar nos habló al oído: la entrega está atrasada. El almirantazgo de la hondonada exige su cuota. Un alma por puerto. O la tripulación completa. Detrás de él, las momias de la bodega empezaron a salir, arrastrándose, cayendo de sus literas, avanzando hacia nosotros con sus juguetes podridos en alto, como ofrendas macabras. Sus cantos se convirtieron en susurros insistentes: quédate, es Navidad, siempre es Navidad aquí. Solo 3 logramos llegar al bote y remar como locos de vuelta al Northern Star. Hansen y otro no lo lograron. Los vimos desde la cubierta de nuestro barco, siendo abrazados por las figuras de algas y cera, arrastrados hacia las entrañas del Sant Nicolás. No gritaban. Sonreían. Una sonrisa amplia, forzada, idéntica a la de las momias. El capitán ordenó máxima potencia para alejarnos. El barco fantasma no nos siguió. Solo se quedó allí, en medio de la calma chicha, brillando con su luz azul fantasmal. Y justo cuando lo perdimos de vista, en la radio de emergencia, escuchamos una transmisión en medio de la estática. Era la voz de Hansen, pero distorsionada, como hablando desde dentro de un barril. No se preocupen, el pavo está delicioso, y los villancicos no terminan nunca. Feliz, eterna Navidad. Lean, asambleístas. El mar guarda secretos más antiguos que la tierra. Y en Nochebuena, cuando el viento calla y la luna se tiñe de rojo, a veces la marea trae no la marea, sino la visita. Si navegan en estas fechas y ven luces azules en el horizonte, no se acerquen.
cambien de rumbo. Porque hay regalos que no se deben recibir y navidades de las que nunca, jamás, se regresa. El Sant Nicolás Jauna Vega y su lista de entrega siempre tiene nombres vacantes. El incidente del calendario de Adviento digital. Hola a toda la asamblea. Soy Sofía. Lo que les voy a contar les va a hacer mirar su televisor inteligente, sus altavoces conectados y sus luces LED de colores con otros ojos. Sucedió la Navidad pasada en mi apartamento, totalmente automatizado. Yo lo llamo el incidente del calendario de Adviento digital. Había instalado una app navideña en mi Smart TV. Se llamaba Asterisco Adviento Mágico. Prometía una experiencia inmersiva cada día, del 1 al 24 de diciembre. Al decir "Hey, Navidad", se abría una ventana animada con un paisaje invernal, un pequeño juego o un villancico. El día 1, un muñeco de nieve ondeaba. El día 5, unos elfos horneaban galletas. Era adorable, al principio. El 10 de diciembre, noté el primer fallo. Dije "Hey, Navidad" y en lugar del bosque animado, la pantalla se puso negra por un segundo y mostró una imagen granulada, en blanco y negro, de lo que parecía ser el interior de una casa antigua, con un árbol de Navidad sin decorar. Solo duró un instante. Pensé que era un glitch. Para el 15, los glitches eran más frecuentes. A veces, la voz femenina y dulce de la app respondía con un susurro ronco, distorsionado, antes de abrir la animación. Una noche, me desperté a las 3 de la mañana, lo miré, porque escuché en el altavoz de la cocina, conectado al mismo ecosistema, un susurro claro: "Has sido buena, Sofía". No era la voz de la app. Era una voz masculina, adulta, cargada de estática. El día 23, la app se volvió agresiva. Ya no respondía a "Hey, Navidad". Se activaba sola. Y lo que mostraba ya no era adorable. Eran loops de segundos de películas de terror antiguas, mezcladas con grabaciones caseras de Navidades de los 80, pero alteradas, en un video de una familia abriendo regalos. Todas las caras estaban pixeladas, excepto la de un niño en un rincón, que giraba lentamente hacia la cámara con los ojos completamente negros. La voz susurrante ahora daba órdenes: "Enciende las luces del balcón". Y mis luces Philips Hue, por sí solas, se encendían en rojo oscuro. Con la calefacción al máximo. Y el termostato subía a 30 grados. Intenté desinstalar la app. Era imposible. Había arraigado en el sistema operativo del televisor. Incluso después de un reset de fábrica, al reconectar el TV a internet, la app volvía a estar ahí, con su icono de campana navideña, ahora ligeramente torcida y con una mancha oscura que parecía óxido o sangre seca. Nochebuena. Estaba sola, aterrada, con todas las cosas inteligentes desconectadas de la red. Hacia la medianoche, el televisor se encendió solo. La pantalla mostraba un número, en una fuente antigua de máquina de escribir: 24. Debajo, una línea de texto parpadeante: la última ventana. Ábrela. No había micrófono encendido, no había control remoto cerca. Pero el cursor se movió solo, e hizo clic en el número 24.
La pantalla se llenó de nieve de ruido blanco y luego se aclaró. Era una transmisión en vivo. Era mi propio salón, visto desde la cámara web integrada en el televisor. Yo estaba en el sofá, congelada, mirándome a mí misma en pantalla, con un retraso de unos segundos. Era una pesadilla de feedback. Entonces, en la transmisión, vi algo que no estaba sucediendo en la realidad. Detrás de mí yo en pantalla, en el pasillo oscuro, una figura alta y delgada se desprendía de las sombras. No tenía rasgos, solo una silueta negra, pero llevaba algo en la cabeza que parecían astas de alce o ramas de árbol. Avanzaba lentamente hacia mí yo digital. La voz salió de todos los altavoces de la casa, a volumen ensordecedor, un grito distorsionado de 1000 voces a la vez. Feliz Navidad, Sofía. Tu regalo está aquí. En la pantalla, la figura alargaba una mano huesuda hacia el hombro de mi yo sentado. En ese instante, en la vida real, sentí un frío gélido y una presión intangible en mi hombro exacto. Grité y me lancé hacia el televisor para desenchufarlo. En el último fotograma, antes de que la pantalla se apagara, vi que mi yo digital en el sofá giraba la cabeza, y donde debía haber una cara, solo había un remolino de píxeles negros y, en el centro, una boca abierta en un grito silencioso. Desde entonces, no tengo dispositivos inteligentes. Uso un televisor tonto de los de antes. Pero cada diciembre, el día 1, mi teléfono móvil básico recibe un SMS de un número imposible, solo muestra /diagonal /diagonal. El mensaje siempre es el mismo, un enlace acortado. Nunca lo he abierto. Pero el año pasado, el previsualizador del SMS mostró la primera parte de la URL, Adviento Mágico, con /diagonal ventana 25. Hay una ventana 25, asambleístas. Una ventana que no debería existir en ningún calendario de Adviento. Y temo el día en que mi miedo flaquee y haga clic, o en que algo, desde el otro lado, decida abrírmela a mí. Cuídense de las conveniencias digitales, sobre todo en estas fechas. Porque los espíritus antiguos están aprendiendo a usar la tecnología. Y tu hogar inteligente puede, en Nochebuena, volverse terriblemente obediente para con algo que no eres tú. Un aviso enviado a través del tiempo y del miedo de otros. Así que cuando apaguen la luz esta noche y vean las sombras del árbol dibujadas en la pared, o escuchen un crujido en la nieve que no debería estar ahí, ya sabrán a qué se enfrentan. O al menos, sabrán que no están solos en ese miedo. Mi regalo para ustedes en esta Navidad no es paz, sino preparación. Porque en esta asamblea, la mejor defensa contra la oscuridad es conocerla. Feliz Nochebuena, asambleístas. Y que el único espíritu que los encuentre sea el de la lucidez. Feliz Navidad. Cuídense. Nos escuchamos en la próxima reunión.